Continuando con el tema, como indicaba Josué, sería bueno ver un ejemplo de un for aplicado como debería ser. ¿En qué sentido? No es que está mal usar un for como se usó anteriormente, pero digamos que la estructura adecuada era un while en vez de un for. Semánticamente, como se ha explicado, un while se utiliza cuando no sabes de antemano cuántas veces quieres hacer una iteración. En cambio, un for se usa normalmente cuando conoces los límites de cuántas veces quieres hacer algo. En este caso vamos a adaptar un poco nuestro ejercicio. En vez de pedirle que calcule la cantidad de vueltas que puedo dar antes de quedarme sin energía, vamos a modificar un poco esto. Yo te voy a indicar por parámetro, como se muestra en la variante del ejercicio, el perímetro del área que quiero patrullar y te voy a dar cuántas vueltas quiero dar. Nuestro trabajo es decirle cuánta energía vamos a gastar en esas vueltas que quieres dar. En este caso ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuántas vueltas queremos dar. ¿Qué nos está pidiendo? Calcular la energía que voy a gastar en esas vueltas. Entonces, vamos a empezar. Ok, vamos a crearnos una clase para el ejemplo del for. ¿Por qué una clase aparte? Porque como es un método individual, que es una variante del ejercicio original, sería bueno que esté aparte para que vean justamente la esencia del for sueltita. Ok, vamos a empezar. ¿Qué es lo que necesitamos? Sabemos que tenemos un método que es de tipo público, que nos tiene que indicar que cuánta energía vas a gastar. ¿Qué tipo de dato era la energía? Siempre era entero, no solías gastar puntos con decimal. Entonces, mi tipo de retorno es un entero. Seguido de eso, ¿qué se llama mi método? Mi método puede ser calcular gasto de energía o cosas así. Vamos a poner calcular gasto energía. Ya está. ¿Qué es lo que necesito para que mi método funcione? Lo que necesito son dos parámetros. El primero, el perímetro. Lo mantengo el perímetro como un entero solamente para fines prácticos. Obviamente que el perímetro puede ser con parte decimal y cosas así. Por otra parte, ¿qué es aparte del perímetro algo que necesito? Necesito saber cuántas vueltas quieres dar. Y yo en base a eso te voy a decir cuánta energía vas a gastar. Entonces, necesitamos saber la cantidad de vueltas. La cant vueltas. Ya está. Una vez que tenemos todo esto, empezamos. Les dije que vamos a utilizar un for. ¿Por qué? Normalmente, se debería usar siempre un ciclo for cuando tienes de alguna manera conocimiento acerca de tus límites. Es decir, cuántas veces quieres hacer algo. No como un while, donde la condición es algo ciega, que depende de evaluar expresiones e ir cambiándolas de una forma que no las controlas. En este caso yo sé que tengo una cantidad de vueltas, entonces sé cuántas veces quiero hacer mi ciclo. Vamos a empezar. Necesitamos una respuesta. ¿Por qué? Porque necesito indicarle cuánta energía voy a gastar. ¿No ve? Después, esta energía, esta respuesta solamente la estoy declarando porque va a ganar un valor en tiempo de estar calculando. También pueden, y normalmente hay gente que inicializa la variable el momento en la que la declara. No hay mucho problema para empezar. Al final está bien, estás controlando y es mejor porque a veces sueles darte errores cuando solamente lo dejas declarado por ciertos aspectos. Pero no hay mucho problema de cómo lo manejas. Ahora, empezamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos hacer lo que nos está pidiendo. Calcúlame cuánta energía voy a gastar. Entonces yo voy a tener un ciclo for. ¿Por qué? Vamos a tener un for. Sintaxis. Mi primera variable aquí adentro es mi variable de control local. Básicamente es la que me ayuda a hacer o a controlar mi ciclo. Es de tipo entero. Formalmente se le llama i. Al final es un nombre y pueden ponerle el que quieran. Y va a empezar en cero. ¿Por qué en cero? Porque yo digo, voy a empezar, como no he hecho todavía ninguna vuelta, yo quiero empezar en cero. A veces por fines prácticos hay gente que inicializa esto en uno. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Yo por ahora lo voy a mantener en cero. Después, ¿cuál es la condición de mi ciclo? ¿Cuántas veces quiero hacer esto? Quiero hacer esto solamente la cantidad de vueltas que me está pidiendo. Como yo sé mi límite, aprovecho al máximo eso. Entonces, mientras i sea menor a la cantidad de vueltas. Mi variable de control local i, de cuánto en cuánto cambia
En este caso, como estamos contando la cantidad de vueltas, va cambiando de uno en uno. Entonces, y más. Esta sería la estructura de nuestro ciclo for que nos va a ayudar a hacer o nos va a ayudar a calcular las n vueltas. Les decía, hay gente que prefiere inicializar esto en 1 cuando habla esto de conteos. ¿Cuál es la única diferencia? Que en vez de dejarlo esto como menor, tienes que hacer un menor o igual. ¿Por qué? Tienes que llegar hasta el límite. En cambio, cuando inicializas en 0, justo por ese problema de 0, 1, solamente tienes que ser menor a tu límite, jamás llegas al límite. Esto porque si esto empieza en 0, es como si dijeras la vez 0, la vez 1, la vez 2. Entonces, si vas haciendo el cálculo, siempre tienes la cantidad de veces menos 1. En cambio, cuando inicias en 1, ya en una numeración ordinal, entonces no hay mucho problema, es a veces más fácil de entender, solo que esta vez tienes que llegar hasta aquí. ¿Por qué? Si quiero hacer 3 vueltas, tendría que ser la y empieza en 1, luego pasa a 2, luego a 3, y ahí están las 3 veces. En cambio, cuando empieza en 0, empieza en 0, la 0 es como tu primera vez, 1 es como tu segunda vez, y así. Es algo raro por eso. Esto ya es un gusto propio, pero esa es la diferencia, porque a veces van a ver con diferentes sintaxis. Yo por protocolo formalmente, como aprendimos, vamos a iniciar en 0 y siempre menor al límite. Ya está. Ahora, el código. Técnicamente no hay mucho problema con él. ¿Por qué? Sabemos que cada vuelta que da tiene una variable que dice vas a gastar un punto de energía, luego gastas 2 puntos de energía, luego gastas 3 puntos de energía. En este caso, como tenemos una variable que es como nuestro multiplicador en base a qué vuelta está, sería bueno tener esa variable aquí afuera. Vamos a tener nuestro factor. ¿Por qué? Porque es un factor multiplicativo. Nuestro factor empieza en 1. ¿Por qué? Nosotros vamos a ir diciendo, como tenemos que ir acumulando en la respuesta, aquí en este caso suele iluminarte un poco. Cuando hables de acumulaciones, como tienes que ir guardando resultados dentro de la misma variable con su valor actual, es decir, estás acumulando, en ese caso sí es bueno o sí deberías inicializar tu respuesta. Necesitas un valor ya de antemano para que pueda ir actualizándose. En cambio, cuando solamente es una asignación simple, sin más, ahí no hay mucho problema con dejarlo en punto y coma. Ok, sigamos. ¿Cómo voy calculando mi respuesta? Es simple. Digo, variable respuesta. Quiero que ahora guardes lo que ya haya en ti, más qué cosa. El perímetro que tengo que recorrer, perímetro, multiplicado por el factor. ¿Por qué? Si traducimos esto a un ejemplo, ¿qué pasa si yo te digo mi perímetro es 20 y quiero dar 3 vueltas? Ok, la primera vez, ¿qué va a ser? 0 más, ¿qué cosa? 20 por 1. Está bien, sí, porque estoy gastando un punto de energía por cada metro del perímetro. Luego, cuando esto pase a tu segunda vuelta, esto debería multiplicarse por 2, porque ahora gastas 2 puntos por cada metro del perímetro. Luego por 3, por 4. Entonces, cada vez que utilizo esto, para mi cálculo digo, como mi factor ya ha sido utilizado, vamos a actualizar a factor. Factor, quiero que seas igual a ¿qué? A lo que tú ya contengas, más 1. Yo siempre hago de manera explícita esta parte de los incrementos. También existe un operador especial que es el más. No hay problema, pero para la parte explicativa. Ok, ya tengo mi cálculo en mi variable de respuesta. Ya tengo la actualización de mi factor. ¿Qué es lo que sigue? Nada más. Algo lindo del for es que se controla solo. Si escribes bien esto, claro. A diferencia de un while que tienes que controlar tú manualmente que la condición sea falsa en algún momento y no se cicle. Ok, una vez que termina todo esto que tenemos que retornar nuestra respuesta. Return res. Y con esto habríamos terminado. Esto es todo. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver la parte en la comparación y demás, pero a grandes rasgos, un for se utiliza, o por semántica, es una estructura cíclica por conteo. Es decir, a diferencia del while que es por condición, un for es por conteo. Aspectos en los que se utiliza, así en términos más simples, un while se utiliza cuando no sabes nada, es decir, cuando tu condición es demasiado variable. En cambio, un for se utiliza cuando de alguna manera tú tienes control o tienes los datos sobre de cuántas veces quieres hacer esto. Esa es la única diferencia. Nada más, ahora vamos a hacer la prueba. Compilamos, la clase ha compilado, no hay errores de sintaxis.
Ejecutamos y decimos, invocar nuestro método calcular energía. Ok, si yo quisiera recorrer un perímetro, como estábamos diciendo, de 20 y necesito dar 3 vueltas, ¿cuánta energía voy a gastar? Según esto voy a gastar 120 de energía. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Por qué? La primera vez gastamos 20. La segunda vez gastamos 40. La tercera vez gastamos 60. En la sumatoria total, los 120. Ahí está, funciona y es un ejemplo de un for. La sentencia do while. La sentencia do while es un tipo de post prueba. A diferencia de un while normal, en un do while lo que tú haces es lo siguiente. Es como si tú dijeras, voy a ejecutar el código mientras mi condición se siga cumpliendo. A diferencia de un while normal donde su traducción sería, mientras mi condición se cumpla, ejecuto el código. ¿A qué me refiero? En un do while haces antes de preguntar. En cambio en un while preguntas antes de hacer. Esa es la diferencia sutil entre ambas. Un do while ejecuta sus instrucciones antes de preguntar la condición. Es decir, que los momentos en los que uno va a utilizar un do while, las circunstancias, tendrían que ser en ejercicios o en, yo que sé, en cualquier tipo de proyecto donde necesitas hacer algo independientemente de tu condición. Es decir, necesitas hacer algo, no importa lo que pase, antes de preguntar. No siempre pasa eso. Es por eso que no se ve, digamos, mucho un do while en estructuras de código en los programas, porque con un for o un while es lo más clásico. Normalmente siempre preguntas antes de hacer. Pero si es algo común ver este do while, al menos podría ser en validación de datos o algo así. Pero en esencia es eso. Ahora pasemos a la sintaxis. La sintaxis es la siguiente. Palabra reservada do y while. Dentro del do, el do es el que abre el cuerpo de las instrucciones, es donde van a estar tus instrucciones. Un while, al igual que un while normal, es palabra reservada while, la expresión, pero a diferencia de un while, el punto y coma va aquí. Un while no abre un bloque, en este caso de un do while. Eso es todo en cuanto a la sintaxis de un do while. Entonces, ¿cómo funciona su ejecución? Es simple. Tú dices, voy a hacer esto. En este ejemplo, voy a ir sumando lo que ya haya en mi variable suma más este nuevo número, y el número se va a ir incrementando cada vez, mientras mi número sea menor o igual que 20. En esencia es lo mismo que un while, la verdad. Puedes traducir uno en términos de otro, solo que la diferencia radica en eso. Que en este caso, ¿va a ser esto? ¿Qué pasa si mi condición ya fuera falsa? No le importa. Do while dice, no, yo voy a hacer, no me importa nada, porque primero hago y luego te pregunto. Esa es la diferencia más sutil, y es lo que nunca tienen que olvidar. Básicamente esto es todo en cuanto al do while y lo demás. Vamos a verlo mejor en un ejemplo más explicativo y aplicativo, al igual que vamos a ver las diferencias y equivalencias entre los ciclos. Continuando con el ejemplo, ahora vamos a ver el referente al do while. Un ejemplo del do while, la verdad es que estructuralmente hablando, un do while se utiliza o se ve mucho en la parte de, al menos, el ejemplo clásico es el de validación de datos. Pero esa es utilizando otras cosas, es decir, una entrada por teclado donde el do while te ayuda a que el usuario, por ejemplo, introduzca cosas correctas. Mientras no las haga, sigue repitiendo el ciclo. En este caso, por la programación orientada a objetos, ya que todo es por parámetros, es un poco difícil simular eso. Así que vamos a adaptar nuestro ejercicio que hicimos para el for en un do while. Tal vez no es el de los mejores, pero ahorita la idea es ver la estructura del do while. Entonces vamos a eso. ¿Qué teníamos en nuestro ejemplo? Nos pedía calcular cuánta energía voy a gastar en base a el perímetro y la cantidad de vueltas que quiero dar. Entonces, teníamos un método que era público, que me devolvió un entero, que era calcular energía. Energía, gasto. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba por parámetro? Lo que yo recibía eran dos cosas. Necesitaba el perímetro y necesitaba mi cantidad de vueltas. Entonces, yo calculaba. Les dije que lo más indicado para esto era un for. ¿Por qué? Porque sé de antemano cuántas vueltas quiero dar. Pero ¿cómo podrías hacer esto con un do while? No es imposible, pero tal vez no es de las mejores estructuras para utilizar. En este caso, un do while gana y adquiere harto poder
cuando necesitas hacer algo realmente mandatoriamente la primera vez. Esa es la esencia, como se explicó antes, de que va a ejecutar tu código sin importarle tu condición ni nada en absoluto, hasta antes de recién preguntarte. Es por eso que siempre se utiliza, o lo van a utilizar en un contexto donde tengas que hacer algo mandatoriamente, no importa qué, antes de empezar a preguntarte que sigo haciéndolo o ya no. Esa es la esencia del do while. Pero ahora vamos a verlo con nuestro ejemplo. Palabra reservada do, o bueno, antes de empezar con esto y emocionarnos, nuestras cosas. Necesitamos nuestra variable respuesta, que inicia en 0 porque es un acumulador, y necesitamos nuestro factor multiplicativo, nuestro in factor, que empieza en 1. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a utilizar un do while. Para un do while, palabra reservada do. Abre un bloque. Es bueno que ni bien abran un bloque, lo cierren para que no tengan problemas con las llaves. Luego de esto, palabra reservada while. ¿Qué es lo que hace un while? En este caso actúa de una manera no tan diferente, pero sintácticamente sí. ¿Cuál es la condición? No sé, vamos a pensarla ahora, pero aquí es donde radica la diferencia más importante, que termina en punto y coma. A diferencia de un while clásico, un while abría un bloque y cerraba un bloque, pero no. Aquí en la estructura sintáctica del do while trabaja así. Palabra reservada do de haz qué cosa, yo qué sé, haz algo, y luego de hacer mientras mi condición se siga cumpliendo. En resumen es, haz esto mientras se siga cumpliendo mi condición. Esa es la diferencia. En cambio, un while o incluso un for, primero condicionan, primero preguntan, oye, ¿realmente tengo que seguir haciendo esto? Es decir, puede ejecutarse 0 veces un while o un for si su condición empieza siendo incumplida. En cambio, un do, no importa que tu condición no se esté cumpliendo, la primera vez lo va a hacer sin importarle nada. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En esencia sería el mismo código que hicimos en el otro lado. ¿Cuál era? Decía que mi respuesta va a ser igual a lo que ya haya en respuesta, más ¿qué cosa? Más mi perímetro ¿por qué cosa? Por factor. Luego de hacer esto, tenía que actualizar mi factor. ¿Por qué? Porque ya ha sido utilizado y para la siguiente vez va a aumentar. Factor es igual a factor más 1. Ya está. Y ahora la condición. ¿Cuál era mi condición? Mientras tenga vueltas que dar. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Mientras mi cantidad de vueltas no haya llegado a su límite. En este caso, a diferencia de un for que se controlaba técnicamente solito gracias a su variable de control local, aquí necesitamos un parámetro más, que es nuestro contador o algo así. Vamos a ponerle nuestro conto. Nuestro contador que inicia en 0. ¿Por qué? Porque mi condición tiene que estar en base a eso. Tengo que saber cuántas vueltas ya he dado y cuántas quiero dar. Entonces, para mi condición sería, mientras mi variable contador sea menor que mi cantidad de vueltas. Que mi cant vueltas. Ya está. Pero en este caso nos falta algo. Como aquí es la simulación de una vuelta, mi contador tiene que incrementarse. Entonces, mi cont se incrementa. Para ver el otro operador de incremento, vamos a utilizar eso. Ya sea cualquiera que uses, al final hacen lo mismo, que incrementan en 1 el valor de tu variable. Luego vamos a explicar las diferencias entre usar un más, utilizar una actualización, o incluso hay otro que es el preincremental, que es un más antes, pero al final sirve. Esta sería la esencia del do while. Como pueden ver, es algo raro adaptarlo a un ejercicio o a un problema en donde digamos que la idea no era un do while, pero sí se puede. Y eso es lo que es este último punto también, que es la comparación de equivalencias entre los tres. Al final, cualquiera de los tres, ya sea cual sea el código que estés escribiendo, puede transformarse en términos del otro. ¿Qué es lo único que cambia? Posicionamiento de la condicional. Y básicamente la estructura no cambia, o sea, el código de adentro no va a cambiar. En el while y en el do while quizás esto de tu control manual, porque esto en un for lo haces dentro de su signatura, pero luego es lo mismo. Al final sí, se puede escribir uno en términos de otro. Diferencia, ¿por qué existen tres? Depende mucho de la situación y semánticamente hablando, cada uno tiene su propósito. El while es un ciclo por condición, el for es un ciclo por conteo. El do while es igual por condición, con la diferencia de que ejecuta antes de preguntar.
Eso sería todo. Vamos a terminar esto. Por último, lo que tengo que hacer es retornar mi respuesta. Return res. Y ya está. ¿Cuál es el problema que podría ocasionar aquí? Cosas raras como, ¿qué pasa si mi cantidad de vueltas es cero? Esto se va a ejecutar y aquí se va a salir, pero ya habría hecho un cálculo y ahí puede haber un error. Pero sería un tipo de error más lógico que sintáctico porque esto va a compilar, no va a haber problema. Y es justamente por eso que les decía, siempre utilicen esto cuando sepan que de antemano necesitas hacer algo, no importa qué pase. En este caso era muy relativo. Ya está, vamos a hacer la prueba. En teoría es lo mismo, no tendría por qué fallar ni nada. Lo mismo, mi parámetro es 20 y quiero 3 vueltas. 120, ahí está, esta vez con un do while, todo bonito y ya está. Por último, como les decía, las diferencias entre un while, un for y un do while. Aquí ya hemos podido notar entre el while y el for, donde que un while te condiciona empezando en su asignatura, es lo único que tiene. Y tienes que controlar esta condición, es decir, tienes que actualizar esta variable en la que está condicionado para que en algún momento realmente llegue a ser falso y el ciclo se rompa. En cambio, en un for, no tienes por qué controlar eso tan manualmente. En este caso sí lo hacías, ¿por qué? Porque era parte de tu proceso, pero todo lo que se controla o se refiere al ciclo está aquí arriba. Para ver mejor eso, vamos al ejemplo de nuestro for. En este caso, teníamos esto, nuestro calcular gasto de energía, donde decíamos, mi variable local empieza en 0, mientras sea menor a la cantidad de vueltas, se viene incrementando de 1 en 1. Para verlo de una mejor manera, ¿cómo sería esto en un while? Vamos a hacerlo rápidamente. Para no perder mucho el tiempo, en esencia es lo mismo. Sí, en esencia es lo mismo. Vamos a ponerle while. Y decimos, tenemos todo lo mismo, solo que en vez de un for, ¿qué es lo que yo quiero utilizar? Un while. ¿Qué es lo único que tiene while? Esto no tiene, esto sale. ¿Cómo estamos transformando? Mi variable de control local tendría que existir afuera. Mi condición es mi condición, eso nadie lo cambia. Y esto de aquí adentro, mi incremento, o esto que era el último, pasa a ser parte de mi estructura de mi código. Borras esto y ya está. Es la única diferencia y es como lo vas a adaptar un while a un for. Básicamente, ¿qué hemos hecho? Hemos sacado la variable de control local y hemos metido aquí adentro el incremento. Punto coma. Mi condición se queda tal como está y nada más. Es la única diferencia, es la esencia. Puedes traducir uno en términos de otro, pero como les digo, aquí lo importante es saber cuál usar y en qué momento usarlo. Esto tendría que compilar, no hay errores y también tendría que funcionar. Vamos a poner nuestro gasto de energía while. Mismo, necesito un parámetro de 20. Necesito dar 3 vueltas. Y ahí están los 120. Nada más. Eso sería todo en cuanto a ciclos. Vamos a ver de una manera más profunda, al menos el for, en esto que es manejo de estructuras de almacenamiento o estructuras de datos. Y nada más.